Bien, aplíquenle cualquier color. Acá, en mi caso voy a ponerle un color más amarillito. No se emocionen. Bien, y también le voy a poner un color al piso. No solamente vamos a ponerle color al objeto. Y vamos a ir jugando con las diferentes opciones que tiene en este caso el color para ir viendo cuáles son todos los atributos que podemos aplicar dentro del objeto. ¿Ok? Bien, y aplicamos ahí. Tenemos un color en el piso y tenemos un color en nuestro objeto. ¿Ok? Vamos a ir haciendo pequeñas variantes, como por ejemplo, vamos a hacer, perdón, variantes en el color amarillo o en el color del objeto. ¿Ok? Bien, ya vimos nosotros el atributo de color. El atributo de color, como les indiqué, nos permitía crear, en este caso, un color específico dentro de nuestra superficie. ¿Ok? Y también vimos en este caso la opción que nos permite crear o ubicar una textura o un archivo externo de textura, ¿verdad? Que nos permite ubicar al objeto, por ejemplo ahí, con un color específico de la textura. Y dentro de la textura, pues opciones como, por ejemplo, ubicar un blur dentro de esa textura o incluso escoger, ¿verdad?, diferentes layers de esa textura, como lo tenemos aplicado aquí. ¿Ok? Que lógicamente tendríamos que tener un PSD para poder visualizar los layers de ese PSD. Cuando es un JPG, difícilmente vamos a visualizar los layers de textura. Y esta opción de Mix Modo lo que me permite es hacer que la textura se mezcle con el color que puse de base. Por ejemplo, si yo puse aquí un color amarillo, yo le puedo decir que la fuerza de mezclado sea de un 50% y miren cómo se va a visualizar. Salen un poco las texturas de la veta de la madera, pero también se mezcla con el color amarillo. ¿Qué pasa si yo le pongo, por decir así, un color diferente? Vamos a poner un color azul. Y miren, ¿no?, se mezclan las vetas del azul, perdón, las vetas de la textura con el color azul. Entonces es una forma interesante de crear una textura en base a un color específico. ¿Ok? Ahora, también tenemos en este caso la opción de modo normal, pero también tenemos añadir, que es una mezcla como una especie de multiply. Tenemos sustraer, ese no aplica mucho, y multiply, que lo oscurece. El añadir es más como un screen. El multiply cumple su función, ¿no? Lo oscurece, pero con las vetas, ¿no? Dese en cuenta. Bueno, en este caso debería encarnarse como una situación normal, ¿verdad? Lo ubicamos como normal. Pero ojo, voy a borrar la textura. Voy a ponerle clear. Borro completamente la textura. Pero dentro de textura también tengo opciones como por ejemplo color, Fresnel, gradient, noise, colorizer, filtro, fusión, layer, posterizar, efectos, MoGraph, sketch, surface y polygon header, que en este caso es para aplicar opciones de cabello. ¿Ok? Las que nos van a interesar en este caso pueden ser Fresnel, que nos da una orientación como una especie de gradiente dentro del objeto. Miren cómo se visualiza el objeto. Pero más que un gradiente es una opción de volumen. ¿Okay? Es una especie de material que le da un poco más de volumen al objeto entre oscuros y claros dentro del mismo, ¿no? Es una aplicación específicamente para realzar el volumen con color, ¿ok? Del cual yo puedo editar lógicamente el Fresnel, ¿no? Miren, yo puedo poner acá un color, decirle rojo
Y acá decirle que sea con negro, bueno, podemos marcarlo con negro y miren cómo se va a ver. ¿Ok? Pero me crea sombras, si ven estas pequeñas sombras en los puntos que me genera. ¿Sí ven? Estas sombras no son marcadas por la luz. Yo puedo desactivar la luz y miren, las sombras son marcadas por el Fresnel. ¿Ok? Ahora, también tengo opciones como en vez del Fresnel, el gradiente. Y aquí hay algo interesante. Yo puedo crear gradientes de más colores, ¿no? Por ejemplo, ponerle aquí un rojo, ponerle aquí un blanco, ponerle aquí un amarillo o un verde, ponerle acá un azul. Vamos a poner un color más vivo aquí, un amarillo. Ahí está. Y eso ubicarlo dentro del objeto y miren cómo se visualiza el gradiente, ¿no? En base a cómo lo estoy ubicando. Cosa que también puedo mover en el caso de que yo cambie el tipo de proyección. Como por ejemplo pongo un cúbico, ¿no? Y muevo la proyección del cúbico, pues se va a poder mover la visualización de ese gradiente. ¿Bien? Por ejemplo, ahí. ¿Ok? O de pronto, a pesar de que es un cubo, ponerle una opción como tipo, qué sé yo, esférica. Y viene del tipo de gradiente que me generaría un tipo de esférica. ¿Sí? Hay muchísimas opciones. Todo depende de qué es lo que deseo. Vamos a dejarlo como WMAP. ¿Ok? Y dentro de estas opciones de textura, ¿verdad? Pasándonos de Fresnel y gradiente, vamos directo a la opción de superficies, que es la opción que me interesa un poco más. Porque superficies viene con opciones predeterminadas que uno ya puede manejar. E incluso hay algunas que son animadas. Y esto es lo interesante. Por ejemplo, tenemos superficies como Brick, ahí está, Brick, que es una opción de ladrillo. Miren cómo se va a ver el cubo ahora. Voy a activar de nuevo la luz. ¿Eh? Ya es una opción predeterminada, pero que aún así puedo cambiar de color. Miren, quiero más rojito los ladrillos, ¿ok? Busco acá la opción Colors, ¿sí ven? De la textura. A ver, otra vez, color, doy un clic en la textura de superficie y aparece ahí, ¿no? Basic, Shader, Colors, Caps y la opción de Dirt. Vamos a poner el color, por ejemplo, ¿no? Quiero que el color sea, en vez de más cafecitos, más rojizos, igual acá, ¿no? Quiero más oscuros. Y miren, cambia la opción. ¿Ok? Entonces puedo editar también mis ladrillos. ¿Ok? No solamente la opción la opción de color. ¿Ok? Entonces, miren algunos detalles. El gaps, que son en este caso las líneas de separación, vamos a ponerle rojas. No, vamos a ponerlas negras completamente. Y miren, ¿no? Cambia la opción de las líneas de separación de cada ladrillo. Entonces es una opción que yo puedo editar. Incluso algo interesante, ¿ok? Es que estos puntos o estos ladrillos yo los puedo editar también, ¿no? Por ejemplo, dice brick ancho y brick alto, ¿no? Entonces puedo decirle que sean del 100% anchos. Y miren, son más largos ahora de lo que deberían haber sido o de lo que deberían ser. ¿Ok? Entonces, estas configuraciones me permiten hacer cosas rápidas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer un edificio y este edificio quiero ponerle textura de ladrillos? ¿Okay? Es mucho más fácil ponérselo acá con superficies. Está buscando una textura de ladrillos, ¿no? Eso es una opción. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de las opciones de superficies, tenemos opciones como, por ejemplo, vamos a ver, checkboard, ¿verdad? No textura, tipo título de ajedrez, ¿ok?
Tenemos opciones como, por ejemplo, en superficies, Galaxy. Miren, ¿no? Tenemos opciones como en superficies, las que más me gustan. Vamos a ver esta de aquí. Fire y Flame. Vamos a poner Fire primero. ¿Ok? Mira lo interesante de actuar con la opción de Fire. Y lo voy a hacer más interesante aún. Ustedes se dan cuenta que el fondo es negro, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le digo que esto se ubique en la misma superficie, se ubique en un alfa? Y le digo ahí, otra vez, superficies, le pongo Fire. Y miren lo que pasa automáticamente. ¿Sí ven? La proyección en este caso del alfa. Y si quieres verlo más interesante aún, acá en la opción donde nosotros hacemos una previa de la textura, si damos un clic derecho y le ponemos la opción primero, Large, creo que ya estaba en Large. Ahí está, para hacerlo más grande todavía. ¿Ok? Clic derecho sobre la visualización. Y aparte le ponemos Animate. Empieza a hacer un recálculo de cómo se vería la textura y así es como se va a ver. ¿Sí ven la animación? Ahí está, esa es la animación que tendría. ¿Okay? Yo puedo ahondar en la textura donde la puse, el color, y decirle, ¿sabes qué? Quiero que la velocidad sea, o la turbulencia sea más amplia. Vamos a ponerle 5 de turbulencia. Aquí, 5 de turbulencia. Y mira, si ves cómo cambia, hace un recálculo y empieza a cambiar. Y lógicamente acá se va a ver diferente. ¿Sí ves? En base a cómo estás manifestando la opción del fuego. Lo mismo que haces con Fire, puedes hacer con Flame, que está aquí. Exactamente lo mismo. ¿Sí ven? Y es una opción realmente súper sencilla de aplicar fuego en el cinema. Muy, muy, muy sencilla en realidad. Después vamos a ver unos truquitos para darle la sensación como que estuviera botando llamas, algo específico. Aparte de que aquí esto se vería animado, si ustedes se dan cuenta. Así es como se vería. Pero eso se vería animado al pasar frame. Al hacer un pre-render. O sea, también lo puedes ver animado haciendo esto. Cada vez que tú pasas a un frame distinto y haces un pre-render, va a cambiar aquí la imagen. ¿Sí ves? A lo que no puedes hacer es verla aquí en pre-render. No. Tienes que verla netamente acá. O previsualizarla acá. Bien, para resaltar un poco esta situación, algo interesante que tú sí puedes visualizar en pre-render dentro de las opciones dentro de precisamente Options en tu ventana de edición, hay una opción que está aquí que ustedes van a visualizar como In Chains OpenGL. Esto solamente depende de si tu computadora tiene para activar el OpenGL, ¿ya? Que es una aplicación que está dentro de tu tarjeta gráfica. Generalmente en las Macs no hay problema, ¿okay? Este problema se da mucho en las PC, donde la tarjeta gráfica es integrada. Cuando es integrada tienes muchísimos problemas, pero cuando no es integrada, porque el OpenGL a veces no viene activo, o no se puede activar porque precisamente es integrada. ¿Cómo lo puedo Hoy por hoy
hoy por hoy, todas las tarjetas vienen con OpenGL activo. Es ya poco común ver que una tarjeta gráfica viene con OpenGL activo. Todas vienen así. ¿Ok? Entonces, cuando la activas, esta opción te permite visualizar ruidos, post-efectos, sombras y transparencias. Entonces yo, por ejemplo, activo sombras. Y mira, ahí está la proyección de mi sombra. Sin necesidad de hacer un pre-render. Esto es lo que estaría viendo el pre-render. Pero sin necesidad de hacer un pre-render, yo visualizo la sombra. Es más, mira, puedo mover la luz y la sombra en el visualización, mira, se va a marcar. Y esto ya es una ayuda bastante grande para visualizar en dónde está configurándose mi sombra. ¿Ok? Y dónde estoy ubicándolo dentro de mi cuarto. Sin necesidad de marcar toda la zona. ¿Ok? Igual acá, ¿no? Post Effects. En el momento en que tengas efectos radicados dentro del After, dentro del Cinema, que se manejan como dinámicas. ¿Ok? Y Noise en el caso de tener luces con Noise activa, ¿no? ¿Ve? Pero esto le consume altísimo recurso a tu computadora, bastante recurso. Pero si tienes una máquina que de pronto se visualiza eh, bastante bien, me refiero a que tienes un eh, 16 GB de RAM, una Core i7 o una Xeon, entonces, y un buen disco duro de 1 tera, no vas a tener ningún inconveniente. ¿Okay? Y una buena tarjeta gráfica. E incluso hay unas MacBook Pro que no vienen con tarjetas Nvidia, ni GeForce, ni ATI, ni nada. Vienen con tarjeta gráfica Intel, que es en este caso es la integrada, la tarjeta de video integrada. Hay unas de 13 pulgadas que no vienen con tarjeta de video. Hay unas que sí, pero en MacBook Pro. Me refiero a MacBook Pro específicamente. ¿Ok? Y hay otras MacBook Pro que sí te vienen con la tarjeta Nvidia o ATI también sabe venir. ¿Ok? Yo prefiero que sea Nvidia antes de ATI. Al menos si trabajas con el procesador Intel. Si trabajas con el procesador AMD es preferible que sea ATI. Pero en PC, en Mac no hay procesador AMD, solo hay procesadores Intel. ¿Ok? Eso tienen que tomar en cuenta. Bien. Entonces, como les indicaba, ¿no? Acá tienen la opción de material editor. Pueden seguir poniendo acá las opciones de Surfaces. Otra animada es esta que dice Water. Esta también es animada. Y ustedes van a ver aquí cómo se mueve la animación del objeto. O en este caso del agua. Y esta sería la textura que tendría, pues, ¿no? La opción de agua. Bien, pero como les indicaba, son superficies marcadas como predeterminadas, ¿okay? Que ayudan, y ayudan bastante. Que sí que tomen en cuenta esa situación, porque realmente ayudan bastante las superficies predeterminadas. Sobre todo la opción de fuego, te da bastantes cosas interesantes que hacer. Bien, pasamos de nuevo a ponerle un color simple, ¿no? Como el que teníamos. Voy a desactivar eso y le pongo otra vez el color azul. Y más, le voy a desactivar la opción del OpenGL que la active porque realmente no me interesa en este momento. Bien, y ahí está. De nuevo nuestro cubo. Bien. Vamos a ir enmarcando los tipos de materiales dependiendo del tipo de recurso que yo quiero generar. Por ejemplo, difusión. ¿Qué es lo que hace difusión? Difusión me oscurece el brillo de un material, indiferentemente del tipo de brillo que yo tenga. ¿Ok? Por ejemplo, si yo ubico un material, y esto es interesante sobre todo cuando ubico un material dentro de textura, por ejemplo, digamos que yo ubico la textura aquí de madera. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, la textura de madera no tiene una opción específica de brillo. Si ustedes se dan cuenta, miren, yo desaturo brillo acá arriba, ¿sí ven?
y no se afecta, sigue viéndose de esa forma, aquí, ¿no? Entonces, no puedo manejar la opción de oscuridad de ese material. Entonces, para eso activo difusión. Con difusión, yo puedo ahora sí manejar la opción de oscuridad de los objetos. Miren, puedo hacerla más oscuro, puedo hacerla más brillante, o más oscuro o más brillante. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a utilizar difusión, cuando yo quiero oscurecer el color de un objeto dependiendo de su situación de iluminación. Por ejemplo, si estoy ubicando un objeto que tiene poca luz y quiero que ese objeto, a pesar de que su textura es brillante, se vea más oscura de lo común, entonces activo difusión. ¿Ok? Que es lo mismo que yo hiciera acá en color si no tuviera en la textura. Yo manejo el brillo del color en brillo, ¿sí ven? Pero no puedo manejar el brillo del objeto o en este caso de la textura. Suponiendo que yo pongo ahora esa textura, ¿verdad? Tengo que manejar el brillo en difusión. ¿Ok? Entonces para eso existe difusión, para manejar el brillo de una textura. ¿Ok? Luego tenemos Luminance. Luminance, en cambio, es una opción que me permite crear o darle textura a un objeto de alta luminancia. Por ejemplo, un foco, una de estas fluorescentes, pero no ilumina. ¿Cuándo yo utilizo esto? Un ejemplo, ¿cuándo yo podría utilizar este tipo de iluminación y que no ilumine? Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tú tienes aquí a tu Mac. Te das cuenta que el logo de tu Mac, a pesar de estar oscuro y a pesar de tener brillo, tiene un brillo único, que no tiene ni gradiente ni nada, es completamente uniforme. Mira el logo de atrás, ¿verdad? Y no ilumina. Eso no ilumina, solo se ilumina. ¿Ok? ¿Cómo haces ese tipo de textura? Si tú lo mantienes como color y le pones un color blanco, no te funciona, porque la luz te lo va a oscurecer o te lo va a iluminar. ¿Ok? En cambio, el luminance no depende de la iluminación, depende de la textura específicamente. Entonces, tengas el ambiente oscuro o tengas el ambiente brillante, el luminance se va a ver activo siempre, pero no ilumina. Esto no crea ningún tipo de sombra, ni iluminancia, ni nada por el estilo. Solamente como material se crea como una especie de iluminancia o una especie de foco activo. ¿Ok? Entonces, esta opción no va a depender de una luz, pero le puedo dar color, si es que quisiera darle color. Vamos a ponerlo blanco, por ejemplo. Pero, profe, Mira, vamos a ponerlo blanco. Y suponiendo que yo bajo la intensidad de la luz, ¿ok? Igual se va a ver blanco, mira. Bajo más la intensidad, igual se va a ver blanco, ¿ya? Porque tiene una opción de luminancia. ¿Ok? Es lo mismo que acá, si yo dejo todo oscuro, igual eso se va a seguir viendo blanco. Pero si yo hiciera esto, o no quiero activar eso, quiero ponerle una textura blanca. ¿Sí? ¿Depende de qué? Depende de que la luz esté más brillante. ¿Y si desactiva la luz? Pero me deja de iluminar el resto del escenario. ¿A qué te refieres específicamente? Si ahorita desactiva la luz, Si yo desactivo la luz, deja de estar iluminado el escenario. Pero si yo dejo ahorita la intensidad de la luz más oscura, todo se oscurece. ¿Ya? Pero si yo le activo luminancia, así tengo oscuro, igual se va a seguir viendo esta acción iluminada. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta esta situación. Perfecto para hacer algo como, por ejemplo, el luminance de un objeto como de una parte de la manzanita. Por ejemplo, esa manzanita tiene un luminance y no está afectado por la luz. ¿Ok? Y eso que está oscuro, si estuviera oscuro debería verse eso más bajito, pero no está afectado por eso. ¿Ok? Y al mismo tiempo no alumbra. Si te das cuenta, esa lucecita no ilumina, solo es una textura de luminancia. Bien. Y bueno, luego tenemos transparencia. Transparencia va a afectarse de acuerdo a la cantidad o al brillo que yo aplique dentro de la transparencia.
como está ahí, mientras más intensa es la transparencia, pues más transparente es el objeto. Bien. Pero aquí hay algunas opciones como por ejemplo refracción, Fresnel reflectivo, aditivo, podemos aplicar textura incluso dentro de la transparencia, que es algo bastante interesante, y una opción de blurriness, que lo que me permite es hacer que el vidrio genere un tipo de efecto borroso cuando yo veo a través del vidrio. Des en cuenta que el vidrio naturalmente, bueno, las cosas transparentes en este caso, naturalmente distorsionan los objetos. ¿Ok? Entonces, eso va a depender de qué? Va a depender del Fresnel reflectivo, de la absorción del color y del blurriness. ¿Ok? Específicamente. Luego vamos a hacer un ejercicio aplicado para la opción de transparencia. Bien. Luego reflexión, que ya lo vimos también, en este caso manejado por el brillo. Bien, manejado por el brillo. Recuerden que también podemos ponerle textura a esa reflexión, ¿okay? Para emular un poco más la reflexión específicamente. ¿Okay? Y environment en cambio sirve para escoger la luminancia de esa textura dentro del ambiente del objeto, no específicamente para ver la textura como tal. Este de aquí, environment, sí trabaja específicamente con una textura, como por ejemplo esta textura. ¿Ya? Vamos a poner una textura y miren, no me refleja específicamente a la textura en sí, o no me va a manifestar la textura en sí. Lo que trata es coger la información de iluminación de esa textura y la trata de reflejar en el objeto, como una especie de ambiente. Muy parecido al efecto que nosotros le hicimos a las botellas, pero con las texturas. Esta es otra opción de poner environment sin necesidad de tener que poner un objeto o varios objetos para que la reflexión se vea interesante. ¿Se acuerdan lo que hicimos con las botellas de Coca-Cola y el ambiente que le pusimos? Ok, en vez de ese ambiente podemos utilizar esta opción de textura. Poner environment y así no tenemos que recrear el ambiente. Ok, esa es otra opción. Pero aquí sí tenemos que trabajar más la iluminación. Ok, entonces tienen que tomar en cuenta esas dos situaciones. Porque las texturas, bueno, no les activa ahí en reflexión, pero si tengo una luz frente al objeto, se va a ver el destello de ese objeto de esa luz. Ese es el especular. Solo en el especular. Ese es el especular, exactamente. Si tú quieres, ya, ahí viene otro efecto que es un efecto de la iluminación que no hemos visto, que es precisamente el destello reflejado de la luz sobre el objeto hacia una superficie, que en este caso se llama cáusticas. Cáusticas de un objeto que están aquí. ¿Ya? Que eso todavía no hemos visto de iluminación. Cáusticas, que es en este caso el reflejo de un objeto y el color de ese objeto frente a la superficie. Como por ejemplo, si tú iluminas un anillo con una luz, la textura metálica va a ser un reflejo alrededor de la textura de la mesa, por ejemplo, en base a la textura, a la iluminación que tú tengas, ¿no? Entonces, eso se llama cáustica. Esto todavía no hemos visto. O incluso que el reflejo de la luz pase sobre una textura transparente y eso genere otro tipo de reflejo. ¿Ya? Eso también, pero eso es un cálculo y un proceso que demora bastante. Pero sí lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, luego tenemos fog. Fog sí es bastante sencillo realmente. Lo que me genera es un efecto de niebla dentro del objeto, lo hace bastante difuminado y borroso. Lógicamente, ponerlo en un cubo no surte el efecto que realmente quisiéramos, pero está como para hacer una especie de transparencia, tipo humo, qué sé yo. Es interesante ponerlo en objetos redondos dentro de un metabol con un efecto como de humo. ¿Okay? Eso es bastante sencillo de hacer con la opción de fog. Por eso les digo que en un objeto tipo cuadrado pues no va a resultar mucho efecto en realidad. Bien. Luego tenemos el bump, como ya les indiqué, miren,
suponiendo que yo le pongo un surface tipo brick y le pongo bump, la misma opción, brick. Y ahí está. Miren cómo se va a ver la textura del ladrillo. ¿Sí ven? Vamos a acercarla más. ¿Sí ven? Los puntos se van a ver hundidos y marcados. Vamos a ponerle, a exagerarle el bump. Ahí está. Y bien, ahí está. Las vetas que tienen los ladrillos se ven hundidos. Vamos a hacerlo al contrario ahora. Ahora las vetas sobresalen. Y lo que se hunde fue en este caso el ladrillo. ¿Ok? Y si tengo otra textura, ¿cómo detecto automáticamente que es? ¿Que por un color? ¿O cómo detecto? Por claro y oscuro. Por claro y oscuro. Ajá. Por claro y oscuro. Por eso yo les dije que trabajaran la rosa con un blanco y negro. Porque lo maneja de mejor forma así. ¿Ok? Bien. Este ya lo vimos con el ejemplo que hicimos de la hoja de la rosa. ¿Ok? Luego tenemos normal. Realmente esta es una textura que generalmente nunca utilizo. Nunca le he dado una aplicación específica. Les voy a ser muy sincero. Nunca he utilizado esta opción de normal. Tiene una utilidad interesante y solo se aplica con textura. Específicamente con una textura. ¿Ok? Pero, como les menciono, nunca la he utilizado. No le he encontrado una utilidad más que para darle una textura blanco y negro. Pero no se puede hacer de otra forma. ¿Ves? Sí, te soy sincero, nunca le he aplicado en otra opción. ¿Ok? Así que es una opción que les quedo debiendo ahí, la verdad. Porque nunca la he utilizado, jamás. ¿Ok? Luego alfa, que ya sabemos que nos sirve para borrar los fondos negros. Y especular, aquí viene la opción que me gusta, ¿no? Que como les mencioné es el brillo que se marca en el punto de fuga de luz, donde se concentra un punto de fuga de luz de acuerdo al tipo de iluminación que tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el especular, si yo tengo un objeto muy difuso, puede ser un objeto tipo plástico. Pero si yo tengo un objeto metálico, el especular va a ser mucho más marcado, si ustedes se dan cuenta. Y dependiendo del tipo de materiales, bueno, más pequeño o más grande. ¿Ok? Entonces, puede ser si es un vidrio, de pronto si es un metal. Y algo interesante que acá me permite marcar modos. ¿Qué lo quieres? ¿Plástico, de metal o colorizado? ¿Colorizado qué es? Que el especular opte por el mismo color que tiene, en este caso, el material. Ojo con esa situación. ¿Bien? Voy a dejarlo en plástico. Y Specular Color, que lo que hace es que yo marque un color específico del Specular. Por ejemplo, le quiero poner ahí amarillo. Se marca de un color amarillo. No tiene una significancia muy estable. Lo interesante es que le puedo poner una textura a ese Specular. Y el Specular se va a marcar con una textura específica. Más interesante se vería en una esfera. Y ahí está un poco la textura del espéculo, ¿no? Vamos a hacerla más visible. Ahí está, ¿no? El espéculo con una textura específica. Y Glow, ojo, el Glow me permite recrear un brillo externo dentro del objeto, ¿sí ven? Que se va a adaptar al color del objeto. Pero lo interesante es que yo puedo cambiarle el color a ese Glow, ¿no? Puedo decirle que no use el material, sino que le ubique un color específico. Y aquí lo malo es que el color va a inferir en la textura.
Si yo tengo un glow amarillo, pues la textura se va a ver con ese color específicamente, amarillo. ¿Ok? Entonces tiene que tomar en cuenta esa situación. Y el glow tampoco ilumina. Pero ¿para qué me sirve el glow si no ilumina? Pues para crear efectos como por ejemplo la lucecita de encendido de un power, la lucecita de encendido de pronto de, qué sé yo, de las computadoras, ¿ok? En las que no necesito que el objeto ilumine, ¿ok? Sino que se vea como un encendido. Y luego tenemos una opción que se llama Displacement, que ya van a ver cómo se la trata. En vez de la esfera, ubiquen un plano. Y el plano déjenlo con la cantidad de segmentos con la que viene. ¿Ok? Vamos a ubicar la opción de Displacement. Y Displacement trabaja bajo texturas. Recuerden que ustedes deberían tener una hoja, ¿verdad?, en blanco y negro también, que depende de la textura PSD. Bueno, voy a ubicar esa textura. Y voy a utilizar el layer blanco y negro, específicamente. Y lo voy a ubicar dentro del plano. Y miren cómo empieza a trabajar. ¿Qué se empieza a reflejar en el plano? ¿Sí ven estos pequeños hundidos que se ven aquí? Esa es la textura que está trabajando en función al blanco y el negro de esa textura. Pero, ¿cómo se va a marcar las estrías o el volumen de ese objeto en un plano? Va a depender siempre de la cantidad de segmentos que ese plano tiene. Por ejemplo, si este plano tiene 20, le vamos a poner ahora 50. Y miren cómo va a aumentar la deformación dentro del displacement de ese objeto. Y miren cómo la deformación aumentó. Le voy a quitar el especular porque está muy alto. ¿Sí ven? Como la textura, bueno, lógicamente por ser una textura bien agrietada, empezó a tomar mejor forma. ¿Qué también se puede dar dentro del displacement con la opción que dice Subpolygon Displacement? Esta opción aumenta con mayor cantidad la opción con la que se va a ver la textura. Y mira, ahora puedo ver la hoja con mayor calidad. Y me puedo acercar y mira cómo se ve. Entonces, el displacement deforma la textura en base a la cantidad de segmentos que tiene el objeto y en base a los claros y oscuros de mi objeto o de mi textura aplicada. En este caso yo apliqué una hoja, pues, y esta hoja tiene muchas grietas, mucha textura, por eso vamos a visualizarlo de esa manera. Ahora, sigo aplicando la esfera y vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Voy a ponerle a la esfera una reflexión y voy a ponerle, en este caso, al piso una reflexión. Y miren cómo va a trabajar. Ok. No solamente se refleja la esfera, también se refleja el piso.
y viceversa, ¿no? El piso se refleja en el piso se refleja en la esfera y en la esfera se refleja el piso. En base a esa situación, atiendan, en base a esa situación, ¿cómo debería iluminar? Aquí viene la predisposición que cada uno debe de tener con respecto a la iluminación. Ojo con lo que les voy a indicar. ¿Cómo debo de iluminar una escena? Generalmente una escena se ilumina en base no solamente a la cantidad de luz que yo quiero aplicar, sino en base a la calidad de textura que yo tengo. Significa que si yo tengo un piso que es reflectivo y tengo un objeto que es reflectivo, ¿verdad? Cuando la luz pega en el objeto, la luz rebota en el objeto hacia el piso. Pero no solamente ocurre eso, la luz también está pegando en el piso y esa luz debería rebotar también hacia el objeto. Quiere decir que la cantidad de luces de rebote en mi objeto o en esta escena debería aplicarse según el objeto y según el piso. ¿Ok? Quiere decir que aquí yo debería tener por lo menos unos 3 rebotes, no uno solo. ¿Ok? De iluminación. Más interesante aún, yo tengo la luz rebotando sobre el objeto y sobre el piso y los dos en viceversa y reflejándose al mismo tiempo. ¿Ok? Por ende, la intensidad de luz debe de ser un poco más alta de lo común. O sea que mi rebote, en vez de tener 8%, debería tener un 10, 12%. ¿Ok? Más interesante aún, ¿qué más debería estar pasando ahí? Por deducción. Naturalmente, ¿qué más debería estar pasando ahí? La sombra no dura. No, pero tiene que ver con las sombras. ¿Qué debería pasar en la sombra? Si tengo 3 luces, debería desaparecer. No, ¿qué debería estar pasando en la sombra? No, debería tener color. Recuerdan que yo les mencioné que las sombras no son negras. ¿Las sombras qué son? El color del objeto más oscuro. Pero aquí tengo 2 colores, ¿verdad? Tengo rojo y tengo un violeta. ¿Ok? En este caso la sombra, si yo debería marcar la luz, debería ubicarla ahí, debería ponerle a la sombra no color negro, sino un color rojo, pero un rojo entre un rojo medio violeta, medio violáceo, ¿verdad? Por ahí, y bien oscuro. No llegando hasta negro, solo bien oscuro. Aparenta ser negro, pero en realidad es el color del objeto y al mismo tiempo del piso. ¿Ok? Todo entonces va a depender del tipo de colores que yo tenga aquí. Entonces no tengo que afectar solamente a la luz, también tengo que afectar a las sombras. Entonces ahí de eso va a depender el éxito de mi objeto o de mi situación. ¿Ok? O de mi, en este caso, escenario. ¿Ok? Entonces tienen que tomar en cuenta cuando están iluminando el material, la iluminación y el tipo de iluminación que yo quiero marcar y el tipo de materiales que estoy ubicando. ¿Ok? Entonces miren que son varias situaciones las que tienen que tomar en cuenta.